Hola gente, ¿qué tal? Aquí Fix Guzmán trayéndoles cámara, un nuevo capítulo de este fanfic que tanto les gusta, pero que se ponen todos muy bien. El link de los fanfics se encuentra abajo en la descripción, no lo olviden. También denle me gusta al vídeo para que así lleguemos a muchas más personas. Bueno, necesito cortarme el pelo. Pero ya, sin más nada que decir, dentro los saludos. Adiós. Adiós. Hola gente de YouTube, aquí Fix Guzmán para trayéndoles un nuevo cap de este fanfic. También quisiera recordarles que el link del fanfic está en la descripción. Antes de comenzar con el vídeo quiero mandarle un saludo especial a... Les recuerdo que para todos los que quieran un saludo lo pueden pedir en el comentario fijado. Ahora sí, que empiece el vídeo. Descargo de responsabilidad, no soy dueño del fic, la imagen de fondo o la miniatura. Disfruten el vídeo. Nota. Antes de empezar con el vídeo. Ahora en el canal está habilitada los supergracias para todos aquellos que quieran apoyar al canal de manera económica. Sin embargo, quiero decirles que esto no es obligatorio y que con solo una suscripción y like basta para apoyar al canal, esto es solo para los que quieran hacerlo y sobre todo puedan hacerlo. Les estaré muy agradecidos. Ahora sí continuemos. Naruto. La determinación del forastero autor. Fiction Only Reader. Chapter 356. CH9, 41, 356, 5. ¿Quieres leer con antelación? Visita patreon@patreon.com o el link, el enlace también está en la sinopsis. A Onikuma Kumagoro le faltaba un mes para cumplir 11 años como comandante Chunin del cuartel Maizuru. Llevaba 14 años como Chunin, ascendido justo antes de que los 5 grandes libraran la Tercera Guerra Mundial Shinobi. Sus contribuciones a la guerra lo catapultaron a su puesto actual. Maizuru era un desastre cuando llegó. El liderazgo anterior había sido ineficiente, lento y poco fiable. Las quejas abiertas de las estaciones fronterizas y las fortificaciones, que nunca se atendían, llenaban una sala entera. A nadie parecía importarle si el trabajo se hacía correctamente. Era tan malo que se sentía como si lo estuvieran convirtiendo en el chivo expiatorio y deseaba haber preferido jugar con la muerte en el campo de batalla. Sin embargo, la posición del comandante era importante para el clan. El jefe del clan había sido el primer Chunin de su historia, lo que trajo prosperidad y aumentó su estatus de un clan insignificante a uno respaldado por un Chunin. Kumagoro sabía lo afortunado que era. Tuvo oportunidades y recursos que no estaban disponibles para sus padres ni para su generación. Así que trabajó duro. Se hizo más fuerte, aceptó misiones peligrosas y contribuyó al clan y a la aldea. Se ofreció como voluntario para estar en primera línea contra la voluntad de su clan, que quería proteger a su recién ascendido Chunin. Cuando un clan producía un Chunin, se consideraba afortunado de tener un talento así en su casa. Pero cuando producía un segundo, y también en la siguiente generación, la percepción cambiaba de afortunado a un clan capaz de producir Chunin. La promoción al rango Chunin de Kumagoro había provocado ese cambio. Si los Onikuma estuvieran radicados en otro lugar del País del Fuego, habrían sido considerados miembros de la realeza, pero estaban ubicados en la aldea oculta de la hoja. Comparados con los grandes clanes, parecían completamente mediocres. Si querían consolidar su posición y forjar una verdadera influencia, necesitaban producir más talento de forma constante. Reformó la base y sus operaciones hasta convertirla en una máquina impecable. Le tomó 3 años convertir el antiguo Maizuru en un sueño y 2 años más convertirlo en una de las mejores bases del País del Fuego. Pero eso tuvo un costo y hubo sacrificios que tuvo que hacer. ¿Qué tienes que decir sobre el escuadrón de asesinos que corre bajo tu techo? Preguntó el ninjambu el doble de grande que él, que llevaba una máscara de león. ¿Uno qué? Kumagoro frunció el ceño. El escuadrón de asesinos clandestino aquí en Maizuru que acepta contratos no autorizados. Sí, como acabo de decir. ¿De qué carajo estás hablando? El ninjambu se quedó quieto y en silencio por un momento. Sus ojos lo miraban a través de la máscara, observándolo como si considerara su respuesta. Me cuesta creer que no sepas que algo tan grave está sucediendo en tu base, Chunin Kumagoro, respondió el ninjambu con un tono monótono, sin escepticismo ni reproche. ¿También vas a negarte a saber del mercado ilegal de misiones que tienes en el pueblo? Alguien estaba dirigiendo un escuadrón de asesinos bajo la apariencia de trabajos en Kanaoka. Kumagoro mantuvo la compostura. No estaba seguro de si el ninjambu decía la verdad o si se trataba de una estratagema con otro objetivo. Esa es una acusación grave. ¿Tienes pruebas? Preguntó. Tu escuadrón de asesinos está en una misión ahora mismo.
Mi gente los traerá en breve. Entonces tendremos todas las pruebas que necesitamos. Se preguntaba dónde estaban los otros ninjas Sambu y el inspector, y ahora lo sabía. Si es cierto, también me gustaría hacer algunas preguntas urgentes. En su interior sentía que todo su esfuerzo y todo lo que había construido se derrumbaba a su alrededor. Aunque llevaba 8 años al mando de Maizuru, los trabajos en Kanaoka no habían sido su creación. Habían existido desde antes de que asumiera el control, debido a la negligencia de los líderes anteriores. Para cuando llegó, ya se había consolidado entre los shinobi estacionados en la base. La relación entre Maizuru y Kanaoka era compleja. Debido a sus establecimientos de entretenimiento, el pueblo siempre había tenido un alto tráfico de shinobi provenientes de la base. En algún momento, alguien del pueblo le preguntó a un shinobi visitante si podía hacer un trabajo para él. Los shinobi aceptaron. ¿Por qué aceptarían sabiendo que era ilegal? La respuesta fue el afán de lucro. A diferencia de la mayoría de los shinobi destinados en ciudades o pueblos grandes, los destinados en bases militares no podían aceptar trabajos comerciales. Recibían un salario fijo, pero no podían ganar comisiones por las misiones. Aunque recibían un salario fijo más alto para compensar, tenían menos potencial de ingresos que sus compañeros. Así, los trabajos en Kanaoka pronto se hicieron populares y crecieron cuando alguien reconoció el vacío en el mercado y lo llenó creando agencias, convirtiéndolo en una industria organizada. Pero la codicia monetaria fue solo la mitad menor de la motivación. Poco después de convertirse en el comandante Junin de Maizuru, Kumagoro prohibió los trabajos de Kanaoka. Tenía planes para arreglar Maizuru, y no podría conseguirlos si sus shinobi aceptaban trabajos ilegales. Sin embargo, pronto se dio cuenta de la gravedad del problema. La reacción fue muy impopular. Muchos de sus jefes de división y asesores, incluso aquellos que no podían beneficiarse de los trabajos por ser de nivel demasiado bajo para Chunin como ellos, intentaron sutilmente aconsejarle que reinstaurara la práctica. No solo los reprendió, sino que les advirtió a todos que ignorar su prohibición acarrearía severos castigos. Aunque la moral estaba baja, lo ignoró, pensando que lo superarían. Eso fue hasta que atraparon a alguien. Cumplió su promesa y afrontó el castigo. En aquel entonces, se alegraba de que alguien rompiera las reglas porque podía aprovechar la oportunidad para dar ejemplo. Las voces de insatisfacción se acallaron. Creyendo que el problema había quedado atrás, Kumagoro reformó el funcionamiento de Maizuru para convertirlo en una operación eficiente, solo para descubrir que ninguna de sus iniciativas prosperaba y que la adopción se estancaba. Había generado demasiados cambios. A la gente no le gustaban. Estaban descontentos con que eliminara puestos de trabajo en Kanaoka y empeorara la situación al cambiar su forma de hacer las cosas. Estaba tan furioso que quiso desarraigar la ciudad como castigo. Si no le hacían caso, podría gobernar por el miedo. Pero sus consejeros volvieron a aconsejarlo. Esta vez no fueron sutiles. Le advirtieron que si se llevaba a Kanaoka, no lograría ninguno de sus objetivos. Los shinobi de Maizuru se mantenían alejados de sus familias. Solo podían verlos una vez al año durante unos 10 días, mientras que el resto del tiempo se alternaban entre la base y la frontera. Kanaoka les permitía desahogarse y refrescarse. Llenó el vacío que les dejaba la falta de contacto con sus amigos y familiares. Cuando se calmó, se dio cuenta de que no quería mandar a sus tropas por miedo. No era su estilo. En su experiencia, mantener a la gente contenta resultaba en mejores resultados a largo plazo, y sabía que su misión era duradera. Pero el daño ya estaba hecho. Incluso si revertía sus iniciativas para luego liberarlas gradualmente, la gente ya conocía sus planes y era inevitable que se resistiera a cada paso, ralentizando el proceso al mínimo, y eso no era algo que no pudiera aceptar. Estaba bajo mucha presión. Había un nuevo Hokage en el trono, y quería usar a Maizuru para atraer la atención del joven líder y ganarse el favor del clan Onikuma. Sus planes para Maizuru tenían que triunfar a toda costa. Necesitaba darle a los shinobi de Maizuru algo para demostrar buena voluntad y levantar la opinión negativa. Levanten la prohibición de los trabajos en Kanaoka, dijo. Se dijo a sí mismo que era solo temporal y que una vez que sus planes estuvieran en marcha y tuviera más control y confianza en sus hombres, también solucionaría este problema. Pero ese momento nunca llegó, y no fue por falta de intentos.
Intentó aumentar los salarios de los shinobi en Maizuru para que no necesitaran trabajos en Kanaoka, pero la administración en casa rechazó la idea porque ya estaba gastando mucho dinero arreglando la base y la hoja oculta no se había recuperado de la Tercera Guerra Mundial Shinobi. Abordó el problema desde otra perspectiva. Intentó conseguirles vacaciones adicionales. Un mes al año para visitar su país, pero sus sugerencias y planes se consideraron demasiado complejos y requerirían mucho trabajo para implementarlos. No fue rechazado explícitamente, pero su propuesta se convirtió en un infierno burocrático. Luego, el cuarto Hokage, el hombre que se suponía que los conduciría hacia una nueva era, murió. Las cosas estaban demasiado caóticas como para que él pudiera proponer algo, así que esperó a que las cosas se calmaran y se concentró en mejorar Maizuru. Su siguiente intento de encontrar una solución fue construir un nuevo pueblo cerca de Maizuru, que albergaría a las familias de los shinobi que trabajaban en la base. La reputación de Maizuru había ascendido tanto que el tercer Hokage lo visitó personalmente en la base para felicitarlo por sus esfuerzos, así que pensó que sin duda obtendría la aprobación. Sus planes fueron rechazados una vez más, considerándose demasiado costosos, ya que Hoja Oculta aún se recuperaba del ataque de las 9 colas. Irónicamente, al año siguiente, su presupuesto se triplicó y se le ordenó expandir la base para asumir más responsabilidades, pero su plan de acercar a su gente a sus familias no formaba parte de la financiación. Se dedicó a la abrumadora tarea de expandir la base. Aunque era un trabajo estresante, lo manejó con éxito y recibió una generosa recompensa. Su creciente reputación y logros beneficiaron al clan Onikuma, que era lo que él deseaba desde el principio. Sin embargo, aún consideraba los trabajos en Kanaoka que también habían aumentado con la expansión de Maizuru como una mancha negra en su legado. Para entonces, sabía que estaba destinado a convertirse en el jefe del clan Onikuma. Quería que desapareciera antes de regresar a casa. Parecía que sus deseos no estaban en las estrellas porque justo cuando estaba a punto de presentar su mejor propuesta hasta la fecha, que no solo vería salarios más altos y mejores vacaciones, sino que también incluía un plan futuro para una nueva ciudad residencial, Shimura Danzo lo jodió al cometer robo de linaje y desertar la hoja oculta con su raíz en el peor momento posible, lo que convirtió su propuesta en una baja prioridad. La situación empeoró a medida que la guerra vapor-escarcha se intensificó y el dinero se dirigió hacia esa frontera. A pesar de todo eso, Kumagoro sabía que su propuesta sería aprobada esta vez. Pero no recibiría todo el crédito porque para entonces ya habría dejado Maizuru y la atención se centraría en el nuevo comandante Junin. Se resignó a ese futuro y se dijo que, así como el mérito recaería en su sucesor, el problema de Kanaoka también sería suyo. Pero cuando se sentó frente al Ninjambu, supo que el futuro ya no existía. Era un Junin, así que sabía que estaría protegido. Seguiría siendo el próximo líder del clan Onikuma, pero su carrera política se vería perjudicada. Si hubiera sido joven, podría haberse recuperado con más logros en el campo de batalla, pero el clan no permitiría que su líder se acercara al peligro a menos que fuera necesario. He leído mucho sobre ti y Maizuru, Junin Kumagoro. Debo decir que respeto tu trabajo y tus logros. No todos los Junin pueden liderar a tantos hombres con tanta maestría. La hoja oculta tiene suerte de tenerte como uno de nuestros líderes, dijo el Ninjambu. Las palabras estaban llenas de elogios, pero a sus oídos sonaban como insultos ambiguos. ¿Ah, sí? ¿Me admiras? Por supuesto. Entonces, ¿por qué no se largan tú y tus lacayos y me dejan a mí solo con mis asuntos? Espetó Kumagoro con dureza. Sentía el impulso de borrar del mapa al Ninjambu y a ese maldito inspector, y nada le daría más placer, pero sabía que no le serviría de nada. Bueno, eso no es imposible, dijo el Ninjambu. Kumagoro miró al shinobi enmascarado con los ojos abiertos, asombrado. ¿Qué dijiste? Has contribuido mucho a la hoja oculta, Junin Kumagoro. No me parece justo que un solo error arruine y manche todo lo bueno. Existe la posibilidad de que podamos remediarlo. ¿Te interesaría? ¿Qué intentas decir? Dilo ya. Dijo Kumagoro, acalorado. El corazón le latía con fuerza como si le hubieran lanzado una cuerda mientras se ahogaba en el océano. Mi capitán quiere conocerte, dijo el Ninjambu con las manos cruzadas sobre el regazo. Si te interesa, te invita a conocerlo en casa. Kumagoro se quedó sin palabras. Sintió que su mente le jugaba una mala pasada, pues creía que la feroz máscara de león le sonreía. Chatea conmigo y el resto de la comunidad en nuestro servidor Discord.
El enlace está en la sinopsis. Comentario 7 comentarios. Votar 1 queda chapter 357. CH9, 42, 357, ¿2 quieres leer con antelación? Visita patreon.patreon.com o link, el enlace también está en la sinopsis. Dos grupos se enfrentaban en una ruta comercial bordeada de bosques a ambos lados. Una cálida brisa fluía entre los árboles, distribuyendo el calor de los rayos del sol. Era un día despejado, pero el ánimo entre ambos grupos era infernal. Uno sería prudente que regresaran a Maizuru, caballeros, dijo el ninja Ambu con capa negra y máscara de tejón, con la voz distorsionada por el chakra. Asaba Fukoji, líder del tercer escuadrón, levantó el puño para silenciar a sus compañeros antes de que abrieran la boca y los metieran en problemas. Aunque no se habían presentado formalmente, su vestimenta indicaba que eran Ambu. Debían manejar esta situación sin precedentes con cuidado. Dio un paso al frente y se presentó como el líder. Parece que se han equivocado de grupo. Todos nos vamos a casa. Tenemos permisos aprobados. Si eso fuera cierto, la mitad de ustedes van en la dirección equivocada. El ninja Ambu miró directamente a quienes tenían sus casas en la dirección opuesta, desconcertando al grupo con su conocimiento sobre su información personal. Se acabó, dijo el otro ninja Ambu de capa blanca. Sabemos del asesinato ilegal. Todos están bajo arresto bajo la autoridad otorgada a los Ambu. Fukoji no tenía ojos en la nuca, así que no pudo ver la reacción de sus compañeros, pero mantuvo la compostura a pesar de que el corazón le latía con fuerza al oír esas palabras. Los habían pillado. Si antes había habido alguna posibilidad, la advertencia explícita selló el trato. ¿Perdón? No, el ninja Ambu con cara de tejón lo interrumpió. ¿Qué tal si dejamos de fingir y arreglamos las cosas? Debes regresar a Maizuru ahora. Podemos hacerlo por las buenas donde regreses con nosotros por voluntad propia o por las malas, donde mi mano podría resbalarse por error y tú regresar a la tierra, la decisión es tuya. Sin esperar una respuesta, el ninja Ambu sacó su espada de la vaina. Fukoji quería que todos estuvieran tranquilos, pensando que podría sacarlos de la situación. Sin embargo, la tensión aumentó cuando los miembros del equipo retrocedieron unos pasos mientras otros desenfundaban sus armas en respuesta. Aunque no quería admitirlo, instintivamente supo que ya no era hora de conversar. Me rindo. Gritó uno de ellos, para sorpresa de los demás, y se desabrochó el cinturón de herramientas que cayó al suelo antes de levantar las manos. Las palabras de Fukoji murieron en su boca cuando escuchó la desaceleración. Solo son 2. Podemos con ellos. Dijo Yazumon, el otro chunin del equipo. Se enojaba con facilidad y ya tenía las venas a punto de estallar en su calva. Tenemos que arriesgarnos, dijo Shokoto, un tipo afeminado y de pelo largo. Era un genin que podría convertirse en chunin en un par de años. Habían estado con él en el tercer escuadrón desde su primer trabajo. Los quería como hermanos y daría su vida por ellos, como ellos por él. Seguirían sus decisiones, fueran cuales fueran. El tercer escuadrón tenía 6 miembros en total, incluyendo a Fukoji. Contaban con 2 chunin y 4 genin, uno de los cuales ya se había rendido. ¿Estás seguro de que debemos pelear? Son Ambu. Dijo el genin que solo llevaba un año con ellos. Ambu tenía reputación de ser los mejores entre los mejores, por lo que el equipo no podía descartar al dúo solo porque los superaban en número. No tenemos elección, dijo Fukoji, para su disgusto. Todos sabemos lo que pasará si regresamos sabiendo que Junin Kumagoro sabe de nosotros. Los asesinatos no autorizados eran delitos graves para los shinobi de la hoja, y dados los numerosos que habían cometido y la identidad de algunos de sus objetivos, la muerte sería su único destino. Podrían escapar y esconderse si mataban al ninja Ambu. Tendrían que vivir como ninjas renegados buscados por el resto de sus vidas o abandonar el país del fuego para siempre, pero eso era mejor que la muerte. Siempre tienes una opción. Si luchas aquí ahora, solo empeorarás las cosas más adelante, dijo el Ambu ciervo con calma mientras observaba al traidor rendido. Sigue el ejemplo de tu camarada y ríndete. Es el más sabio de todos. Fukoji se tomó un momento para decidir. Asintió con la cabeza a sus hermanos de confianza antes de volverse hacia los 2 genin restantes, que parecían estar al borde de la rendición. Están luchando con nosotros. Deben comprender que no hay forma de que escapemos de la muerte, hagamos lo que hagamos aquí. Solo tenemos una posibilidad de sobrevivir si trabajamos juntos.
Ambos parecían inseguros y miraban fijamente al ninja Ambu. Sus máscaras eran excelentes para intimidar, pero aquí les jugaban en contra, ya que ocultaban cualquier señal emocional que pudieran haber usado para persuadirlos. Está bien, estoy dentro, dijo uno de ellos. El otro también asintió vacilante, no queriendo quedarse solo. Muy bien, terminemos con esto. El tejón Ambu estaba a punto de dar un paso al frente cuando su compañero ciervo le puso una mano en el hombro y dijo: yo me encargaré de esto. Deberías descansar. El tejón Ambu pareció sorprendido pero envainó su espada y dio un paso atrás. Capturar gente viva es más difícil que matarla, dijo el Ambu ciervo mientras sacaba una espada reluciente de la vaina con gracia y naturalidad, así que no intentes ponérmelo demasiado difícil porque no quiero volver a la base con ustedes sin extremidades. Las hojas caídas alrededor de los pies del ninja Ambu se elevaron hacia el cielo mientras este se convertía en una mancha borrosa y aparecía ante uno de los genin, quien intentó retroceder apresuradamente. Era demasiado tarde y estaba a punto de ser abatido de no ser por la llegada de Fukoji justo a tiempo para intervenir. La espada chocó y chirrió contra sus dos dagas. Takuma observó cómo Campbell abría el ataque atacando al líder del escuadrón. Ponte en posición. Gritó Fukoji. Campbell intentó empujar a Fukoji con su espada, pero retrocedió de inmediato cuando Yazumon, el otro Chunin, se acercó con su hacha de batalla. El hacha degrietó el suelo entre ellos al impactarla. Los dos compañeros Chunin se movieron con coordinación practicada para atacarlo, pero él se movió sin esfuerzo entre ellos para evitar los pesados ataques con hacha y los ligeros golpes con daga. Takuma tenía un conflicto por no luchar. Por un lado, no tenía reparos en quedarse fuera porque creía que su maestro de Kenjutsu no confiaba en él para dar lo mejor de sí y realmente quería que descansara. Pero por otro lado, el combate real era poco común. No sabía si era porque había crecido luchando en el ring, pero él mismo había observado que se desarrollaban mucho más rápido bajo amenaza porque lo presionaba para mejorar o derramar sangre. Quería afilar su espada contra los genin. Sin embargo, todavía había cosas que aprender al observar a un experto en Kenjutsu en combate en vivo. Campbell se enfrentó al ágil Fukoji, quien asestó una lluvia de rápidos y calculados golpes de daga, bloqueados por su experta demostración de bloqueo con la espada y su eficiente juego de pies para evadir a los que no podía bloquear. El Chunin, con su hacha en la mano, se abalanzó sobre él y lo derribó con un rugido potente. Apartó a Fukoji de una patada antes de golpear con el hacha la hoja de su espada. Un zumbido resonante resonó al chocar las armas. El golpe del hacha fue potente. Campbell tuvo que sujetar la hoja con la otra mano mientras sus pies se deslizaban hacia atrás unos centímetros. Para no quedarse atrás, Campbell gruñó mientras empujaba a Yazumon, quien perdió el equilibrio unos pasos antes de girarse para lanzar un rápido golpe que mantuvo a raya a Fukoji, que se acercaba. Luego, inclinó el torso para esquivar un par de kunais lanzados por un genin. Tomó uno en el aire y se lo lanzó a Yazumon, que se recuperaba, quien rápidamente levantó su hacha para bloquearlo, lanzando chispas. «¡Uno hermoso!», exclamó Takuma. Campbell se dio cuenta de que los dos Chunin estaban acostumbrados a luchar juntos. Mientras Fukoji lo entretenía con una danza de dagas, Yazumon intentó derribarlo con su hacha. Empujó a Fukoji primero, sabiendo que si se giraba para bloquear el hacha, sería destrozado por las dagas en un ataque coordinado. Atrapar el kunai demostró una fenomenal percepción de la situación, y lanzárselo a Yazumon para desequilibrarlo fue una rápida muestra de inteligencia de combate. Takuma no sabía cuántas peleas de Ring 2v1 había pasado antes de comenzar a desarrollar un sentido similar. Campbell no desaprovechó la oportunidad y corrió hacia Yazumon, pero uno de los genin se interpuso en su camino para cubrir a su compañero. Mientras el genin lo apuñalaba con un kunai, Campbell se arrodilló, sacó un kunai y le cortó la espinilla hasta el hueso al pasar junto a él. Se levantó, le clavó el kunai en el hombro dominante y le cortó los músculos oblicuos con la espada antes de golpearlo en la nuca para dejarlo inconsciente. Los genin habrían muerto hace mucho tiempo si el objetivo no hubiera sido capturarlos vivos. Sin embargo, el genin logró cumplir su objetivo y Yazumon tuvo tiempo de recuperarse, pero en lugar de enfrentar a Campbell, el gran hombre saltó. «¡Cuidado!», gritó Takuma. Fukoji terminó de tejer sellos manuales y exhaló llamas sobre sus manos, que se transformaron en una lanza que chirrió al precipitarse hacia Campbell, quien no tuvo tiempo de esquivarla. Su espada brilló con un destello blanco al golpear la lanza de fuego, partiéndola por la mitad.
Las dos astillas pasaron volando junto a él y luego se convirtieron en dos masas de fuego que no eran lo suficientemente intensas ni cercanas como para hacerle daño. Shokoto, el genin que había estado en el tercer escuadrón desde el principio, se abalanzó entre Campbell y Fukoji, quien quedó momentáneamente vulnerable tras lanzar el ninjutsu sin sus dagas en la mano. Y Yazumon, quien tenía su hacha clavada en el suelo mientras tejía sellos manuales. Campbell no perdió ni un instante, los ignoró por completo y se abalanzó sobre los genin restantes. Yazumon maldijo en voz alta y dejó de hacer sellos manuales. Su ninjutsu también habría alcanzado a su compañero. El solitario genin estaba en desventaja absoluta y no contaba con apoyo inmediato. No había tiempo para usar ninjutsu, y sus posibilidades en un enfrentamiento directo eran escasas. Cabe destacar que optó por la inteligente opción de huir para ganar tiempo y que sus compañeros acudieran en su ayuda. Pero Campbell se empujó contra el suelo y prácticamente se teletransportó junto al genin, dejándole un par de largas heridas que formaban una cruz en la espalda, descartándolo del combate. Aún tienen la oportunidad de rendirse. Campbell se giró hacia los tres restantes mientras el genin gritaba de dolor a sus pies. Ríndanse antes de que me ponga serio. El genin, que se había rendido, estaba detrás de él, tenía una mirada extraña en sus ojos mientras miraba la espalda de Campbell y se lamía los labios secos como si estuviera considerando algo. Nadie nos va a culpar por una muerte accidental, dijo Takuma, controlando su voz para que solo los genin pudieran escucharlo. El genin se estremeció al mirar a Takuma. Se apartó e inclinó la cabeza, temblando de miedo. Muy bien, dijo Campbell cuando los tres restantes no quisieron rendirse. Los atacó directamente con la espada a su lado. Shokoto le lanzó una ráfaga de shurikens, pero los desvió todos con solo 2 golpes, como si los hubiera rastreado todos, y asestó los 2 golpes más efectivos para abatirlos. Yazumon se abalanzó sobre él, y era más rápido que antes. Parecía que también se había estado conteniendo. Blandió su hacha con tanta fuerza que hizo un ruido al cortar el aire. Campbell esquivó el brutal golpe y lo apuñaló, pero el hacha lo detuvo al moverse Yazumon más rápido. Mientras Campbell recuperaba el control de su espada, Fukoji atacó desde un costado con un rápido combo de dagas, que defendió retrocediendo rápidamente mientras balanceaba el torso para evitar ser cortado. Luego se agachó cuando Shokoto apareció detrás de él para sujetarlo. Contraatacó con un barrido de pierna que lo derribó, pero Yazumon intentó partirle el cráneo con un golpe descendente antes de que pudiera atacar. Rodó y casi inmediatamente fue rodeado por el trío. Takuma los encontró interesantes al observar su trabajo en equipo. Yazumon era la principal fuerza de ataque, blandiendo agresivamente su hacha, sin hacer nada más que intentar desgarrar a Campbell. El ágil y ágil Fukoji no se centró únicamente en el ataque, sino que se movió para controlar a Campbell cortando las rutas de retirada, acercándolo a Yazumon y atacando furtivamente para crear oportunidades para los demás. Finalmente, Shokoto, el más débil de ellos, mantuvo la presión alta golpeando continuamente cuando Yazumon no estaba y apoyando a Fukoji en la concentración y la creación de oportunidades. Sin embargo, Campbell era más interesante y se mantenía entre todos. No desperdiciaba un solo movimiento en su kenjutsu. Sus golpes no se desviaban y eran compactos, dando una sensación de control, a diferencia del chunin con hacha, que parecía volcar toda su fuerza en cada golpe, lo que le obligaba a recuperarse después de cada uno. No se movía más rápido que Fukoji, pero su juego de pies era más preciso, lo que le daba ventaja. Tenía la perspicacia para moverse sin quedar atrapado y siempre tenía una salida a una posición complicada. Nunca dejaba de moverse. Incluso frente a 3 personas, no se veía ni se esforzaba. Sus movimientos eran ininterrumpidos. Siempre parecía saber qué hacer a continuación. Ninguno de sus movimientos era llamativo, ningún jutsu al límite, solo pura esgrima, y a Takuma le pareció impresionante, como si Campbell estuviera bailando con ellos 3. Se oyó un grito. Shokoto retrocedió mientras su muslo sangraba profusamente. El equilibrio entre los 3 se rompió. Campbell aprovechó y se giró completamente hacia Fukoji, empujándolo con golpes feroces y sangrientos. Takuma miró a Campbell y luego a Shokoto, quien estaba herido, pero no fuera de combate. Apareció detrás de Shokoto, lo estranguló y presionó hasta que dejó de forcejear y se desplomó contra su cuerpo, quedando inconsciente. Hasta ahora, Campbell se había mostrado comedido y contenido porque no quería matarlos, pero en ese momento, parecía que Fukoji tenía la intención de matarlos. El cambio de intensidad lo desorientó.
Una daga chocó contra la espada, mucho más pesada, y salió volando de su mano. Campbell entonces agarró la mano con la daga, lo giró y lo lanzó hacia Yazumon. Yazumon estaba a punto de atacar a Campbell por la espalda, pero se sorprendió cuando Fukoji se tambaleó hacia él. Atrapó a su compañero, pero al volver a mirar a Campbell, lo vio terminar de tejer sellos manuales, lo que provocó que media docena de bolas de fuego del tamaño de una cabeza se precipitaran hacia él. Sin tiempo para esquivar ni hacer nada, Yazumon abrazó a Fukuki contra su pecho y le dio la espalda a las bolas de fuego, resistiéndolas para proteger a su líder y amigo. Las llamas le devoraron la ropa y le quemaron gravemente la piel, dejando tras de sí un grotesco desastre humeante y chisporroteante. Un momento después, los hombres grandes se derrumbaron, revelando a un Fukoji de rostro pálido, cuyos ojos se abrieron cuando vio a Campbell corriendo hacia él con la espada manchada con la sangre de su compañero de equipo. Me rindo, dijo Fukoji, y la espada se detuvo a una pulgada de atravesar su abdomen. Me rindo, repitió y dejó caer su daga. El hombre derrotado observó a su equipo caído. Nadie, salvo el que se había rendido antes del combate, salió ileso. Cerró los ojos y bajó la cabeza, con sus pensamientos reflejados en el rostro. 1. Chatea conmigo y el resto de la comunidad en nuestro servidor Discord. El enlace está en la sinopsis. Comentario 6 comentarios. Votar 1 queda chapter 358. CH9, 43, 358, 2 ¿Quieres leer con antelación? Visita patreon@patreon.com o link, el enlace también está en la sinopsis. Cuando Takuma y Campbell regresaron con el tercer escuadrón, Barbary estaba solo en el patio, leyendo tranquilamente un libro. Los guardias que los observaban se quedaron atónitos al arrojar a los miembros heridos al suelo. Fukoji y el genin herido, que había ayudado a traer a los demás de vuelta, permanecieron allí, temerosos y sombríos. Consíganles un Irimnin, le dijo Takuma a uno de los guardias, quien corrió rápidamente a buscar uno. ¿No ha llegado?, preguntó Campbell mientras se sentaba, preguntando por Kumagoro. Estuvo aquí antes. Tuvimos una charla muy agradable. Se fue a detener a su jefe. Barbary señaló con la barbilla al tercer escuadrón. ¿El jefe de división? ¿No intentará Kumagoro borrar sus huellas?, preguntó Takuma, a unos pasos de la mesa por si los prisioneros intentaban escapar. Eso le permite ganarse la confianza de los demás. Barbary miró a Takuma. Mantendremos al Junin Onikuma Kumagoro al margen de todo este asunto. Redacta tu informe como corresponde. Lo revisaré personalmente antes de que se lo entregue al capitán. Junin Kumagoro se reunirá con él pronto. Agurame Seimpachi era su capitán Ambu. Takuma guardó silencio un momento antes de asentir. Entiendo. Podía suponer que los Ambu aprovecharían la situación para sacarle algo a Kumagoro. No era ajeno a este tipo de tratos, pues había hecho muchos en el grupo de trabajo sobre narcóticos. Sin embargo, esta vez su posición era diferente. Antes, él era quien tomaba las decisiones. Aquí, recibía las órdenes después de que se tomaran por él, y eso, sin duda, lo hacía sentir diferente. Reúne todas las pruebas que necesites, continuó Barbary, estaremos. Una explosión retumbó por toda la base al sentir el viento desgarrarse por la conmoción. Los tres ninjas Ambu alzaron la vista y vieron un punto oscuro surcando el aire que parecía descender directamente hacia ellos. Takuma saltó hacia atrás justo a tiempo antes de que una mancha impactara contra el suelo, esparciendo tierra por todas partes con una sacudida que derribó la mesa con los refrigerios. El polvo se disipó y Kumagoro, con la piel cubierta de carbón, miró con desprecio al jefe de la segunda división, roto y ensangrentado, que yacía en un pequeño cráter. Se crujió el cuello y exhaló mientras su piel volvía a la normalidad al finalizar el ninjutsu de liberación de la tierra. Takuma miró al cielo y pensó en la altura desde la que habían caído. Miró a Kumagoro y se preguntó qué ninjutsu estaría usando, pues la altura era suficiente para destrozar varios huesos incluso al shinobi más resistente. Por lo que parecía, el jefe de división no estaba en una buena situación, mientras que el Junin no tenía ni un rasgón en su camiseta informal. 3 Llama a un Irimnin, ordenó Kumagoro a uno de los guardias. Ya lo hice, suspiró Barbary mientras se sacudía la suciedad de la ropa. Kumagoro miró alrededor del patio y sus ojos se posaron en el tercer escuadrón. La respiración de Takuma se entrecortó al sentir una fuerte presión sobre él. Lo tomó por sorpresa. Por un segundo, no pudo respirar bien, pues sus instintos le gritaban que se enfrentaba a una amenaza letal.
El genin del tercer escuadrón puso los ojos en blanco al desmayarse, mientras Fukuhis movía ruidosamente a cuatro patas como si algo intentara derribarlo. Miró a Campbell y a Barbary, pero ninguno de los dos parecía inmutarse. Respira, Ratel. Concéntrate en tu respiración, dijo Barbary con voz tranquila y tranquilizadora. Solo está ejercitando su chakra. Bien, así de fácil. Ahora, haz circular tu chakra por tu cuerpo. Te sentirás bien enseguida. Siguió el consejo y sintió que un peso se le quitaba de los hombros, lo que le hacía más fácil respirar. Kumagoro apartó la vista del tercer escuadrón y contuvo su chakra. Mientras caminaba hacia Barbary, se quedó mirando a Takuma, cuya espalda estaba empapada por el chakra del hombre. Aunque no había presión, su percepción ya había cambiado. Había estado en compañía de muchos Junin, pero ninguno tenía la intención de matarlo. Pero eso no podía decirse de Kumagoro. En ese momento, Takuma apreció que estaba cubierto con una máscara y una capa. Hacer explotar al Junin de escarcha le había hecho creer que era mucho más fuerte de lo que realmente era. Espero que esto sea suficiente, dijo Kumagoro. Le agradeceríamos que nos prestara a algunos hombres para escoltar a nuestros prisioneros de regreso a casa, dijo Barbary. Uno los tendrás. Takuma se quedó allí mientras Barbary tenía una alegre charla con Kumagoro, todavía recuperándose de lo que había experimentado. Campbell observó la sala de discos y vio a 3 Rattles diferentes, uno original y 2 clones de agua sacando discos de los estantes para sellarlos en pergaminos de almacenamiento. Había 3 clones más en otra sala haciendo lo mismo. Campbell no sabía que mucha gente invirtiera en clones debido a su alto consumo de chakra, pero incluso quienes lo hacían no los usaban con tanta generosidad como Rattel. ¿Estás bien? ¿Te ves cansado?, preguntó. Se quitaron las máscaras porque estaban solos. Los 3 tenían la piel pálida y parecían haber estado trasnochando. Estoy un poco cansado. No te preocupes, respondió uno. Campbell no pudo distinguir cuál era el real. ¿Cuánto ayudaría esto a financiar el equipo?, preguntó otro. ¿Has oído hablar de eso? El movimiento de personal dentro y fuera del escuadrón Campbell provocó la transferencia total de 2 miembros experimentados de la unidad. Debido a la escasez de efectivos, el escuadrón se vio obligado a conformarse con un número limitado de efectivos hasta la llegada de Kestrel y Rattel, lo que provocó una reducción de fondos que se desvió a otro escuadrón. En pocas palabras, necesitaban producir resultados para recuperar esa pérdida. Sí, creo que esto ayudará. Y recibirás una parte para seguir trabajando en este caso. ¿Seguir trabajando en el caso?, preguntó el tercero. ¿Lo haces a propósito?, preguntó Campbell, mirando a los trillizos idénticos. No intencionalmente, respondieron los 3 simultáneamente. Campbell suspiró. En fin, este asunto está lejos de terminar. Tienes que conseguir toda la información sobre cada contrato que esos idiotas aceptaron. También es nuestra responsabilidad localizar a la agencia que actuó como intermediaria en los contratos. Te esperan un par de meses más de trabajo activo, quizás un año, antes de que puedas dejar esto atrás. Todos suspiraron al unísono. ¿Qué va a pasar con Junin Kumagoro? Eso depende de lo que él y el capitán se les ocurra. Si te preocupa que salga impune, no te preocupes, porque eso no sucederá. Campbell supuso que a Rattel no le hacía gracia esa conversación. Incluso si creyeran la afirmación de Kumagoro de que desconocía los asesinatos, todo había ocurrido bajo su liderazgo. Pero es mejor no esperar algo grave que lo perjudique permanentemente. Es un comandante Junin con un historial excelente. Lo entiendo. Siempre y cuando le saquemos el máximo provecho, dijo Rattel con frialdad. Otro de ellos se detuvo a mitad de sellar un pergamino y lo miró. ¿Puedo preguntarte algo? No tiene nada que ver con el trabajo ni con el kenjutsu. Tenía una expresión severa. Claro, no puedo garantizar que responderé, dijo Campbell. No le gustaban las preguntas sobre personal. Eso que hizo Junin Kumagoro, la expresión de Campbell se suavizó y exhaló al comprender la preocupación de Rattel. Supuso que Rattel aún se recuperaba de los efectos de haber sentido el impacto del chakra de un Junin. ¿Cómo lo hago? ¿Perdón?, preguntó Campbell sorprendido. Quiero aprender a hacerlo. Parece una gran herramienta de intimidación para disuadir el combate si se usa correctamente. Campbell se quedó sin palabras. La mayoría de la gente temería un peligro desconocido e instintivamente intentaría alejarse de él, pero allí estaba él, alguien que quería aprovecharlo para su propio beneficio tan pronto como lo presenció.
Uno es una manifestación de sed de sangre o instinto asesino a través del chakra. No es tan difícil. Necesitas liberar una buena cantidad de chakra y tener suficiente sed de sangre o instinto asesino mientras lo infundes. Sin embargo, no lo uses durante la batalla. Es terriblemente ineficaz para la cantidad de chakra que requiere. Por eso solo los Chunin lo usan, ya que generalmente tienen chakra de sobra. Miró a los clones frente a él y pensó en los de la otra habitación. Evidentemente, Ratel tenía chakra de sobra. En tu caso, no lo uses contra alguien que sepas que puede luchar contra ti. Te enseñaré cómo hacerlo cuando volvamos a casa. 4 Gracias, lo espero con ansias. Como mínimo, la reacción del niño ciertamente le dijo mucho a Campbell sobre su nuevo miembro del equipo. 1. Las consecuencias de la situación fueron motivo de chismes en los círculos políticos de la hoja oculta. La noticia de que los Onikuma habían pospuesto la fecha de su sucesión y de que Onikuma Kumagoro había extendido su mandato como comandante Chunin del cuartel Maizuru por 3 años más para implementar los cambios que había propuesto generó controversia, ya que la extensión del mandato no parecía equitativa a retrasar su sucesión como jefe del clan. Los rumores especularon que tuvo una pelea con el actual jefe del clan Onikuma, lo que provocó el aplazamiento. Por supuesto, nadie sabía que el cambio se debía a un acuerdo entre Kumagoro y la Anbu, quienes le habían encomendado solucionar todos los problemas con el cuartel Maizuru, lo que le impedía regresar a casa. A cambio de mantener en secreto al escuadrón de asesinatos ilegales y proteger su reputación, el clan Onikuma ahora le debía un favor a la Anbu. 4 Al final, Kumagoro obtuvo el mejor trato, ya que cuando se convirtiera en el jefe del clan, tendría otra pluma en su cinturón de contribución, poniendo fin a su carrera como comandante Chunin en lo más alto. Sin embargo, no todo estaba bien. Justo antes de reunirse con los Anbu, Kumagoro había enviado a sus hombres a desmantelar las agencias de Kanaoka. La mayoría obedeció y se ocultó de inmediato, incluyendo a los que colaboraban con el tercer escuadrón en contratos de asesinato. Aunque los miembros del tercer escuadrón entregaron la información sobre sus objetivos, los intermediarios eran los únicos que tenían la información sobre los clientes. Los propios objetivos de los asesinatos representaban un problema, ya que una cuarta parte eran shinobi activos de la hoja, mientras que otra cuarta parte eran civiles importantes, muchos de los cuales tenían vínculos con la corte del Daimyo del Fuego. En esos casos, era imperativo encontrar al responsable del asesinato, ya que se trataba de un asunto de seguridad nacional. 2 Y ese deber recayó sobre el escuadrón Campbell, lo que significaba que era responsabilidad de Takuma, también conocido como Ratel. El caso del correo basura, que sorprendentemente se había vuelto demasiado grande, atrajo la atención hacia la unidad. Cuando los demás escuadrones vieron a un novato al mando, intentaron apropiarse del caso acudiendo a Barbari alegando que era demasiado para un novato. Dado que el escuadrón Campbell tenía pocos fondos y, al ver que el asunto se había complicado con la desaparición de los intermediarios, argumentaron que sus escuadrones estaban mejor preparados para manejar la situación. Barbari llamó a Ratel para ver qué pensaba. «Puedo manejar esto mejor que estos buitres inútiles», respondió en presencia de los otros 2 líderes del escuadrón. 9 Ambos giraron la cabeza hacia él, a partes iguales burlones y enfurecidos. Barbari se rió antes de responder. «Es tuyo, pero entiendes que habrá consecuencias si fallas, ¿verdad?» «Sí, lo entiendo». «Genial, estoy deseando ver cómo manejas esto». Y así, sin más, pasaron 2 meses. 15. Chatea conmigo y el resto de la comunidad en nuestro servidor Discord. El enlace está en la sinopsis. Comentario 32 comentarios. Votar 1 queda chapter 359. CH9, 44, 359, ¿quieres leer con antelación? Visita patreon@patreon.com o el link, el enlace también está en la sinopsis. Los últimos 2 meses de la vida de Okaachi habían sido turbulentos, por decirlo menos. Hasta hace 2 meses, Okaachi era intermediario entre quienes querían contratar asesinos shinobi. Hace 5 años, abrió un negocio en Kanaoka, cerca del cuartel Maizuru, y aproximadamente 1 año y medio después, convenció a uno de sus shinobi habituales para que aceptara un asesinato. Era una mina de oro que lo había enriquecido enormemente. Sin embargo, lo cerraron. Algunos intermediarios habituales de la agencia se quedaron, pensando que todo se calmaría, pero él sabía que no era así. El riesgo tenía recompensa, pero también sabía cuándo retirarse. Le entristeció irse y él también esperaba que todo volviera a la normalidad, pero no fue así.
No le importó. Creció en la más absoluta pobreza. Su padre abandonó a la familia antes de que naciera, y su madre soltera hizo todo lo posible por criarlo. Sin embargo, le guardaba rencor por haber nacido. La mujer se lo decía a la cara casi a diario e incluso ella huyó cuando solo tenía 10 años. Si sus padres podían desaparecer de su vida, no creía que Kanaoka se quedaría. Como otros niños de la calle, mendigaba comida. Con el tiempo, empezó a robar y a hurtar. Lo pillaban a menudo, pero eso era parte del riesgo hasta que un día, le dieron una paliza demasiado severa y juró no volver. Por suerte, pronto consiguió trabajo en una fábrica de cerillas. Por desgracia, los niños recibían una paga miserable, por no hablar de la exposición a los productos químicos. A los 16 años, hizo fortuna al llamar la atención de un grupo de bandidos, uno especial cuyos principales miembros sabían usar chakra y artes shinobi. Lo entrenaron para usarlas y permaneció allí durante unos años antes de entrar en el negocio de los mercenarios, hasta que se cansó de poner su vida en peligro una y otra vez. Había cambiado varias veces la trayectoria de su vida y no tenía ningún problema en volver a hacerlo. Pero, contrariamente a sus expectativas, lo peor estaba por venir, pues Leaf lo seguía. 2 semanas atrás, los shinobi de Leaf fueron a buscarlo. Apenas logró escapar antes de que lo encontraran. Era grave, pues había hecho todo lo posible por esconderse, pero aún así lo habían descubierto. Para remediar esta situación, contrató guardias en caso de que lo encontraran nuevamente, lo cual fue la decisión correcta porque, una vez más, había shinobi de Leaf afuera de su posada. Okaachi se asomó por la rendija entre las cortinas corridas y vio a un hombre de pie a la sombra del edificio al otro lado de la calle. Se irguió al ver a otro hombre en la esquina. Ambos llevaban capas idénticas que les cubrían todo el cuerpo. Reconoció la capa porque la había visto una vez en un shinobi de la hoja. Y estaban allí de pie, sin hacer nada. Él se apartó e inmediatamente metió sus pertenencias en su mochila y corrió a la habitación del otro lado del pasillo donde se alojaban sus guardaespaldas. «Oye, tenemos que irnos. Ahora», gritó Okaachi mientras golpeaba la puerta, que de repente se abrió con un crujido, así que entró. «Vamos». Una figura desconocida, vestida con una capa negra y capucha, le daba la espalda. Al girarse, reveló una máscara de porcelana blanca con marcas negras. «Ambu», murmuró mientras un escalofrío le recorría el cuerpo. Aunque nunca había sido shinobi, conocía a suficientes shinobis de la hoja de su tiempo en Kanaoka y había trabajado lo suficiente contra shinobis como mercenario como para saber cómo vestía un ninja Ambu. Sus ojos temblorosos miraron más allá del ambunin y vio un par de piernas con botas pesadas en el suelo, que reconoció como pertenecientes a uno de sus 3 guardias. «Detener». La voz distorsionada del ninja Ambu le palpitó el corazón de miedo, pero también despertó sus instintos. Inmediatamente se dio la vuelta para huir, pero no podía mover un músculo. Ni siquiera podía girar la cabeza, y temblaba de impotencia, mirando fijamente al ninja Ambu que se acercaba. «Me has dado muchos problemas, Okaachi». La voz distorsionada le aceleró el pulso al estar tan cerca. «Espero que hayas disfrutado de la luz del sol, porque no la vas a experimentar en mucho tiempo». Okaachi apenas podía ver el puño que lo dejó inconsciente. 1. Que la unidad inquisidora fuera una entidad Ambu no significaba que fueran tan diferentes de otros shinobi. Participaban en los chismes del trabajo como cualquier otro, y durante los últimos 2 meses, el nuevo novato era el tema principal de conversación en las conversaciones informales. El consenso inicial fue que había tenido suerte con el correo basura y que era inevitable que cometiera un error debido a su falta de experiencia. Los otros 2 escuadrones esperaban para intervenir y hacerse cargo del jugoso caso. No era nada personal. La competitividad era la cultura bajo el estilo de liderazgo de Barbari. Sin embargo, un mes después, Ratel había utilizado estratégicamente su autoridad Ambu para movilizar a shinobi regulares por todo el país del fuego para identificar y detener a aproximadamente el 60% de los clientes detrás del asesinato a pesar de los intermediarios de la agencia desaparecidos, confiando únicamente en la información del 3er escuadrón que luego le pasó a los shinobi locales. Todo iba muy bien hasta la 6ª semana, cuando el progreso se estancó porque las pistas se agotaron por la ausencia del intermediario de la agencia Kanaoka. Campbell suspiró aliviado al ver la pila de informes que Ratel le había entregado. Solo habían pasado 10 días desde que había traído al intermediario y Ratel ya había ordenado la detención de otro 20% de los clientes del asesinato. La falta de progreso lo había estresado un poco, así que verlos fluir de nuevo fue magnífico.
El rápido progreso que Rattel había logrado en su primer mes le había dado unos cuantos meses más, por lo que el progreso estancado no era un problema, pero todavía estresaba a Campbell porque había visto casos críticos enfriarse en cuestión de días y no quería que eso sucediera ahora cuando el equipo estaba al borde de la escalada hacia la recuperación. Incluso había considerado transferir el caso a miembros superiores como Cara, Dole o Kraito a hacerse cargo de él mismo, pero eso no parecía necesario, ya que había observado el trabajo de Rattel. Al principio, pensó que Rattel intentaría encargarse de todo él solo después de que los otros dos escuadrones intentaran arrebatarle el caso y que vería a sus compañeros como competencia. Si bien Barbari promovía la competencia, esta se limitaba a las escuadras, no a sus miembros. Sin embargo, esas preocupaciones eran infundadas. Campbell pensó que Rattel estaría orgulloso de su experiencia como policía y querría encargarse él solo del interrogatorio del tercer escuadrón, incluso teniendo a un Yamanaka con experiencia en Teiri, además a su alcance. En cambio, involucró de inmediato a Kestrel, lo que le permitió actuar con rapidez, ya que éste había obtenido abundante información. Rattel y Dole no habían tenido un buen comienzo, lo que afectó su relación como colegas. No se decían ni una palabra a menos que fuera por trabajo. Pero Rattel conocía la capacidad de Dole para procesar la información y convertirla en hechos y conocimiento práctico, así que buscó sin dudarlo la ayuda de su mentor asignado, aunque su mentoría estaba prácticamente muerta, para consternación de Campbell. Incluso Cara fue reclutada por sus conexiones y experiencia trabajando con shinobi locales en el País del Fuego. Le indicó a quién contactar y cómo hablar con ellos, e incluso contactó personalmente a algunas personas en caso de asesinatos de alto perfil, como aquellos con conexiones con la búsqueda del daimyo. Esta fue posiblemente la mayor ventaja, ya que sin personal sobre el terreno, Rattel habría visitado docenas de lugares, lo que le habría llevado meses, o habría trabajado con personas incorrectas, lo que al menos habría triplicado el tiempo. Campbell quedó profundamente impresionado por la capacidad de Rattel para buscar ayuda cuando no debía. Sabía que Rattel provenía de la policía y había creado un subdepartamento muy exitoso desde cero, lo que ponía en contexto su capacidad para delegar responsabilidades. Estaba agradecido con Barbari porque si su jefe no se hubiera sentido tan cómodo dejando a sus subordinados hacer su trabajo sin microgestión, no creía que hubiera permitido que Rattel siguiera trabajando como líder en un caso tan importante dada la situación del escuadrón. Abrió el informe y la parte inferior de la primera página le dibujó una sonrisa al ver que, si bien el nombre de Rattel figuraba en la sección de operativos principales, había creado una sección personalizada y había añadido a los miembros del escuadrón como contribuyentes. Compartir el crédito no era algo que se tomara a la ligera, ya que Campbell había visto a muchos tacaños que intentaban atribuirse todo el mérito sin importar su contribución. ¿Qué estás pensando? Campbell levantó la vista y vio a Barbari en su puerta, que estaba en la oficina del escuadrón para tener una reunión con Cara. Nada, estoy agradecido por mi fortuna, dijo Campbell. ¿En serio? Genial. Celebremos eso y vayamos a tomar algo esta noche. Campbell suspiró, sabiendo que se despertaría con resaca al día siguiente y deseó no haber dicho nada. Desde su regreso de Maizuru, Takuma se había encontrado cada vez más ceñudo. Estaba sentado en su oficina, con sus montones de notas sobre los asesinatos clavados en un tablero de corcho, lo que representaba uno de sus dos grandes problemas actuales. Había cerrado o estaba a punto de cerrar el 80% de los casos de asesinato, lo que significaba que el sistema judicial ya los tenía en sus procesos. El resto del equipo lo había ayudado enormemente y estaba sumamente agradecido porque no podría haberlo hecho solo. El problema era que, si bien había cerrado el 80% de los casos, apenas había avanzado en el 20% restante. Antes de atrapar al intermediario, tuvo que identificar a los clientes mediante investigaciones tradicionales. Contactó con la agencia policial local encargada de las investigaciones de homicidios y revisó sus expedientes para ver si podía identificar a los clientes a través de las listas de sospechosos. Dole, el maestro de la información, lo ayudó dándole consejos sobre dónde buscar. Esos consejos, combinados con su propia experiencia, habían resuelto muchos casos. En algunos casos, ni siquiera tuvo que hacer nada porque algunos eran tan idiotas como para presumir de ello. Pero después de atrapar al intermediario, tenían la lista de clientes en sus manos. Fue tan sencillo como enviarlos a la policía local. Aún necesitaba ayudar a algunos clientes difíciles, pero eso no era un problema inmediato.
Sin embargo, en el 20% restante había una diferencia principal. Un solo hombre, murmuró para sí mismo. Todos los asesinatos restantes, 6 personas, fueron ordenados por un solo hombre. Y por si fuera poco, todos esos asesinatos eran de personas de alto perfil. Takuma conocía a algunos y se enteró de sus muertes por las noticias. Nobles, industriales, empresarios con grandes contratos estatales, shinobi y samuráis en puestos importantes. Era sumamente preocupante la importancia de estas personas. ¿Y si un hombre fuera responsable de todas sus muertes? Es una maldita conspiración, susurró, y eso lo estresó muchísimo. Tenía sus teorías. La más creíble. El hombre era un agente extranjero que eliminaba sistemáticamente a personas influyentes en la Tierra del Fuego para desestabilizar la nación. Había sido astuto, ya que ninguno de los objetivos estaba relacionado y vivían en zonas radicalmente diferentes del país, y el escuadrón de asesinos recibió instrucciones especiales para algunos de ellos. Uno de ellos se presentó como un accidente, mientras que 3 fueron asesinados mientras viajaban y se presentó como robos que se habían ido al garete. Si quería encontrar la verdad, que era su trabajo, necesitaba encontrar al hombre que ordenó los asesinatos, lo que sabía que no sería fácil. Chatea conmigo y el resto de la comunidad en nuestro servidor Discord. El enlace está en la sinopsis. Comentario 2 comentarios. Votar 1 queda chapter 360. CH9, 45, 360, 1 ¿Quieres leer con antelación? Visita patreon.patreon.com o el link, el enlace también está en la sinopsis. Takuma visitó Kanaoka mientras buscaba a Okahachi, el intermediario desaparecido, y ahora estaba de regreso en la ciudad para encontrar al cliente desaparecido detrás de 6 asesinatos de alto perfil que se había presentado como Kyusai, que Takuma dudaba que fuera su verdadero nombre. Él solo regresó a la ciudad porque Okahachi no sabía casi nada sobre Kyusai a pesar de que había organizado varios asesinatos de alto perfil para él. En un sitio negro de Ambu ubicado bajo tierra en un área semi-restringida dentro de la villa oculta de la hoja, Takuma se sentó frente a Okahachi en una sala de interrogatorio. «Tienes que decirme algo sobre este hombre, Kyusai», dijo Takuma con su voz distorsionada, que se había convertido en parte de su identidad como Ratel. Llevaba su máscara y un conjunto de su equipo Ambu, pero le faltaban el chaleco antibalas y la mayoría de sus armas. Como lo había prometido, Okahachi no había visto el sol en casi 10 días y estaba pálido y demacrado. Su vida se había convertido en un ir y venir entre su estrecha celda y la sala de interrogatorios, con vigilancia las 24 horas del día, los 7 días de la semana. «Ya te lo dije. No sé nada de él», suplicó Okahachi, rogándole que le creyera. «Cometió 6 asesinatos de alto perfil para él». «No puedo creer que no sepa nada de él», dijo Takuma, reacio a creer las acusaciones. Cuando trabajaba para Enomoto, había investigado al hombre. «No quería que le preguntara, así que no lo hice», dijo Okahachi, con voz cansada y derrotada. «Solo me importaba que me pagaran, y él pagaba mucho, así que no intenté cavar». La verdad era que Takuma le creía. Okahachi era un prisionero extremadamente dispuesto. No lo torturaron porque soltó todo lo que sabía desde el momento en que lo trajeron, con la esperanza de salvar su pellejo. No creía que Okahachi intentara proteger a este único cliente cuando había traicionado a todos los demás. «Cuéntame cómo se puso en contacto contigo cuando necesitaba tus servicios». Le gustaba hacerlo todo en persona, no quería dejar rastro, pero también quería que nuestras reuniones fueran limitadas, así que solo nos veíamos 2 veces por cada asesinato. Okahachi apoyó los codos en la mesa de acero, agarrándose el pelo con las manos esposadas, como si se arrepintiera de todo. «¿Cuándo se conocieron?», preguntó Takuma cuando Okahachi se detuvo. Los guardias le dijeron que no había dormido bien. Takuma tenía eso en común con él, así que, curiosamente, se compadeció. Okahachi suspiró y se desplomó en la silla. La primera reunión fue cuando trajo al objetivo. Me decía su identidad, cuando quería matarlo, dónde quería que ocurriera y cómo quería que se escenificara. Espera, ¿sabía dónde estarían?, preguntó Takuma, repentinamente interesado. Sí, al principio era escéptico, pero él sabía dónde estarían todos los objetivos, y los lugares siempre eran perfectos para matar. Hicimos que 3 de ellos parecieran robos, y solo fue posible porque sabía que esos 3 viajaban en fechas específicas, dijo Okahachi con desdén.
La verdad es que facilitó mucho el trabajo porque Futoji y su equipo tenían que hacer algo de reconocimiento en otros trabajos, pero en los de Kyusai, solo tenían que aparecer en el lugar correcto en el momento correcto, e incluso un niño podía completar el trabajo. Takuma tomó nota de eso antes de darle un codazo a Okahashi para que continuara. Tomaba todo lo que me daba y se lo llevaba a Futoji para ver si estaban dispuestos, y siempre lo estaban porque era dinero fácil. En la segunda reunión, venía a confirmarlo. Si aceptaba el trabajo, me pagaba en ese mismo momento. Todo el dinero. ¿No un anticipo? ¿Pero todo? Preguntó Takuma, sorprendido. Por lo que sabía, el sistema habitual implicaba un anticipo parcial antes del trabajo y el resto tras el éxito. Si el ataque fracasaba, el cliente perdía el anticipo, lo cual se consideraba un riesgo en el mundo del asesinato. Okahashi asintió. Ajá. Y pagaba una prima por cada trabajo. En sus propias palabras, era un pequeño extra por el mejor servicio. Así que básicamente no pediste nada porque te pagó bien, dijo Takuma. Okahashi no dijo nada en respuesta. ¿Y luego qué? ¿Se fue? ¿Y qué hay de la verificación si el trabajo se hizo? ¿No viste los objetivos? No necesitaba que le dijera que estaban muertos. Takuma se regañó internamente por hacer una pregunta estúpida, pero estaba cansado. Después de que me pagara y todos los detalles estuvieran ultimados, lo llevaría a un cabaret para emborracharse. ¿Qué? ¿Dónde? Preguntó Takuma, y la confusión mental que lo había aturdido se disipó. Sintió que tenía algo importante que decir. A un club de cabaret. Ya sabes, esos clubes donde vas a beber con mujeres guapas. Ya lo sé. ¿No dijo nada? ¿Se le escapó algo mientras hablaba con una anfitriona? Preguntó Takuma, esforzándose por no mostrar emoción, por si Okahashi se daba cuenta y empezaba a inventar tonterías, porque parecía de ese tipo. No que yo recuerde. Pero sí llevó a una de las chicas a una cabina aparte y al final la convenció de pasar la noche con él. Quizás ella sepa algo. Ese maldito presumido. El rostro de Okahashi se crispó de ira y un destello de odio pasó por sus ojos. Así que Takuma llegó al Sunsine Cabaret Club. Llevaba puesta su máscara y una capa con capucha, sentado frente al afable dueño en la trastienda, mientras las recepcionistas atendían a los clientes. La camisa blanca del gerente estaba empapada cerca de las axilas. Se secó la cara con un pañuelo y sus ojos se dirigían a la puerta cada pocos segundos. Era más que obvio que estaba haciendo todo lo posible para evitar hacer contacto visual con Takuma. Esperaban a una anfitriona a la que Okahashi visitaba con frecuencia. Takuma ahora entendía por qué Okahashi estaba enojado. Kyusai se acostaba con su anfitriona habitual cada vez que iban juntos al lugar. Takuma no dudaba de que Kyusai lo hacía a propósito. Pero no podía evitar preguntarse por qué Okahashi seguía llevándolo allí si era así. Kyusai siempre quería ir a Sunsine, y en opinión del intermediario, atender a un cliente que pagaba mucho era simplemente bueno para el negocio a pesar del costo personal. La puerta se abrió y una encantadora morena de cabello hasta los hombros y ojos verde azulado lucía un vestido ajustado con escamas brillantes que cambiaban de color con el reflejo de la luz. La mujer no se sorprendió, pues sabía que él estaba allí para recibirla, pero sí parecía recelosa. El gerente pareció infinitamente aliviado al verla y la presentó como Yuki. ¿Okahashi era tu cliente habitual? Preguntó Takuma. Su voz la desconcertó por unos segundos antes de asentir apresuradamente. Inclinó la cabeza para ocultar su expresión de sorpresa. El gerente se puso rígido y pareció querer regañarla, pero no pudo hacerlo delante de él. Los ignoró y colocó un boceto de Kyusai, dibujado por un dibujante experto basándose en la descripción de Okahashi, sobre la mesa de cristal que los separaba. El hombre del boceto tenía un rostro atractivo, una sonrisa pícara y segura de sí mismo, y ojos rasgados. Takuma había escuchado la sesión con el dibujante desde la habitación contigua porque quería oír cómo Okahashi lo describía, con la esperanza de saber más sobre él. La madre de Taro, una Tokubetsu Junin en el campo de los interrogatorios, le había contado que las personas recordaban muchos detalles al describir a alguien, ya que estaban completamente concentradas en el sujeto. Por supuesto, todo lo que salía de la boca de alguien estaba contaminado por sus propios prejuicios y percepciones. Okahashi odiaba al hombre, pero era de esperar, ya que culpaba a Kyusai de su condición, aunque era su culpa. Takuma pensaba que Kyusai era un hombre seguro de sí mismo, acostumbrado a que las cosas le salieran bien gracias a su carisma y su habilidad para convencer a la gente de que hiciera cosas por él.
¿Reconoces a este hombre? Preguntó. Yuki miró fijamente el boceto, frunciendo el ceño mientras intentaba recordarlo. Su expresión se iluminó y el reconocimiento brilló en sus ojos. Sí. Lo recuerdo. Exclamó, aplaudiendo. El señor Okaachi lo trajo consigo varias veces. ¿Recuerdas su nombre? ¿Cuántas veces lo trajo Okaachi? Preguntó Takuma. Quería comprobar la fiabilidad de su memoria. Si era dudosa, tendría que traer a un Yamanaka para que le examinara la mente, lo cual no quería hacer porque Amami estaba ocupada, y tendría que pagar por los servicios de uno, lo cual no quería hacer por limitaciones de presupuesto. Si no me equivoco, se llamaba Kyusai, respondió rápidamente, pero luego se tomó un tiempo para pensar. Creo que fue unas 5 o 6 veces. ¿Eran las 5 o las 6? El gerente la tomó del brazo y la sacudió. ¿Te tienes esa libreta? ¿No llevas la cuenta de las reservas y visitas de tus clientes? Tráela. Para Takuma levantó la mano mientras Yuki se levantaba. Miró al gerente. Ve a traerlo. El gerente no pudo irse más rápido, dejándolos solos en la habitación. Yuki se reclinó en el sofá para poner la mayor distancia posible entre ellos. Tranquilo, dijo Takuma con su voz normal. Había cambiado en los últimos meses, volviéndose más grave. Había crecido 15 centímetros en muy poco tiempo, lo que le obligó a cambiar gran parte de su vestuario. Necesito tu ayuda, Yuki. No estás en problemas porque no has hecho nada malo. Quiero saberlo todo sobre este hombre, y me encantaría que me contaras todo lo que recuerdes. Quería que ella se sintiera tranquila porque el dolor y la presión eran buenos motivadores para sacarle la verdad a alguien cuando la estaba ocultando, pero si alguien realmente tenía problemas para recordar detalles, el estrés solo empeoraba la situación. Fueron 6 veces, dijo Yuki, con voz más firme que antes. Su lenguaje corporal se aclaró ligeramente al mirarlo directamente. ¿Tienes información escrita sobre Kyusai? Ella negó con la cabeza. ¿Dijo de dónde era? La gente solía hablar de sí misma para atraer a los demás, y eso era aún más cierto cuando la otra persona era una mujer hermosa como Yuki. Aunque estaba allí para entretenerlos y actuar de forma que el invitado se sintiera interesante, ese instinto no desapareció. Sí, creo que dijo que era del norte, de una de las grandes ciudades. Yuki frunció los labios un instante. Creo que era Odaiman. Takuma reconoció la ciudad, lo que era un buen augurio porque tenía una fuerte presencia shinobi. Esa fue una buena información, la elogió Takuma. La puerta se abrió y el gerente entró con un pequeño diario, orgulloso de sí mismo y con cara de estar a punto de adorarlo. Takuma lo detuvo antes de que pudiera decir nada. Quédate afuera, cierra la puerta, dijo con su voz distorsionada. Ese sí, dijo el gerente. Miró a Yuki con preocupación, comprobando si estaba herida mientras cerraba la puerta. ¿Qué más puedes contarme de él? ¿Cómo era? Preguntó Takuma, recuperando su voz normal. Fue un gesto sutil para hacerla sentir cómoda e importante al revelar su voz normal. Dijo que era un hombre de negocios al que la gente recurría cuando necesitaba resolver problemas. Nunca explicó exactamente a qué se dedicaba. Era encantador, divertido y recuerdo haberlo pasado bien, pero no creo que quisiera salir con él, dijo Yuki, cada vez más cómoda. ¿Por qué es eso? Supongo que se creía demasiado. Como si se enfadara si le hicieras una broma. ¿Daba la impresión de que se creía mejor que los demás? Sí, eso. Exactamente. Pero aún así te acostaste con él, preguntó Takuma, pero arrugó la nariz debajo de su máscara, preguntándose si había hecho una pregunta inquietante. Ah, ya lo sabes, ¿eh? Yuki parecía avergonzada, pero luego se encogió de hombros. Como dije, era encantador, divertido y parecía mi tipo. Fue un momento divertido, nada más. Como dije, no querría salir con él. Takuma asintió para sí mismo y continuó preguntándole sobre todo lo que recordaba, que era mucho y nada al mismo tiempo ya que solo habían pasado unas pocas horas distribuidas en 2 años y medio. Chatea conmigo y el resto de la comunidad en nuestro servidor Discord. El enlace está en la sinopsis. Comentario 2 comentarios. Chapter 361. CH9, 46, 361. ¿Quieres leer con antelación? Visita patreon.patreon.com o link. El enlace también está en la sinopsis. Habían pasado 3 días desde que Takuma descubrió que Kyusai, el cliente desaparecido de Okaachi, podría ser de Odama.
Había enviado la información y el boceto a los shinobi locales, quienes estaban mejor preparados que él para encontrar a alguien en su territorio. Era muy posible que Kyusai le hubiera mentido a la anfitriona y que estuviera perdiendo el tiempo buscando nada. Sin embargo, no tenía otras pistas que explorar. Normalmente, en esta situación, aceptaría otro caso, pero Campbell le había pedido que esperara un poco más antes de dejarlo en segundo plano. Sus órdenes a los shinobi de Odama eran realizar la búsqueda en secreto por temor a que Kyusai huyera si descubría que alguien lo buscaba. Esto hizo que la búsqueda fuera más lenta, pero fue un sacrificio que eligió. Sin embargo, les había aconsejado que preguntaran en clubes de cabaret, casas de geisas y clubes solo para hombres, basándose en la descripción que Okahachi y Yuki habían hecho del hombre, para centrar su búsqueda. Si la búsqueda no arrojaba resultados, registraría el boceto en el registro de búsqueda de Leaf, pasaría al siguiente caso y esperaría hasta que alguien viera a Kyusai. Hasta que lo encontraron, no había mucho que pudiera hacer, por lo que centró su atención en el entrenamiento. Su año con el grupo de trabajo antinarcóticos había estancado su progreso, ya que solo entrenaba para mantener su físico y evitar que sus habilidades se deterioraran. Su trabajo había obstaculizado su entrenamiento, y aprender el jutsu clon de sombra fue una reacción a esa época, pues sabía que los Anbu estarían igual, o incluso más ocupados. Entonces, creó un sistema para aprovechar el jutsu clon de sombra. Solo podía crear un clon, así que eran dos en total. El trabajo y el entrenamiento se repartían equitativamente entre él y el clon. Trabajaba 6 días a la semana. Trabajaban en días alternos los primeros 4 días, y como el caso era tan importante dada la situación del escuadrón Campbell, ambos trabajaban los 2 días restantes. Pero cuando solo uno trabajaba, el otro se dedicaba al entrenamiento. El domingo era día de descanso, impuesto por Maruboshi. Sin embargo, como no tenían nada que hacer en el trabajo, ambos estaban entrenando. Masaaki observó al clon, que se encontraba junto a una roca a lo lejos. Hizo sellos manuales y púas de tierra surgieron del suelo debajo y alrededor de la roca, rompiéndose en pedazos que volaron en todas direcciones. Los puños del clon se movían como un rayo al golpear los fragmentos que se acercaban, destruyéndolos al impacto. Eso es nuevo. Sí. Liberación tierra. Lanzas de flujo terrestre, dijo Takuma, mientras hacía algunos estiramientos ligeros. Me he quedado atrás en liberación tierra en comparación con liberación agua, así que me estoy centrando en ella por ahora. ¿Qué más estás aprendiendo? Lanzas de pilar de roca, brotes de bambú de tierra y piedra, piedras voladoras. Todas de rango C. Vaya, eso es mucho. Dijo Masaaki antes de fruncir el ceño, confundido. ¿Pero no son todos prácticamente el mismo jutsu? Sí, y ese es el punto, respondió Takuma. Recientemente consulté con alguien que sabe de ninjutsu y me aconsejó que investigara ninjutsu con funciones similares. Takuma se había reunido con Tapir, el instructor maestro de Anbu, sobre qué ninjutsu debería aprender, y el exoperativo le había dicho que aprender un jutsu similar le permitiría aumentar su habilidad con menor esfuerzo y ganar versatilidad. Toma Earth Flow y Rock Pillar lanzamiento de tierra de rango C. Las lanzas de flujo de tierra condensan tierra, barro o piedra del suelo en púas que sobresalen del suelo para atravesar al objetivo. Liberación de tierra. Las lanzas de pilar de roca permitían al usuario crear pilares de roca que sobresalían de cualquier superficie sólida para atravesar al objetivo. La diferencia entre ellos es que flujo de tierra solo se puede usar en terreno crudo, pisó Takuma, mientras que pilar de roca crea púas en concreto o vidrio si quiero. La desventaja es que flujo de tierra extrae material del suelo, mientras que pilar de roca usa chakra para crearlo incluso si se usa en el suelo. Usan más o menos el mismo chakra, lo que permite que flujo de tierra asigne chakra para hacer las púas más fuertes. La lógica detrás de aprender ambos era que si Takuma sabía cómo crear púas en un jutsu, sería más fácil para él aprender a hacer púas con el otro jutsu. Sin embargo, con solo 2 jutsu, incluso con los aprendizajes transferidos, el esfuerzo total era aún mayor que si solo hubiera aprendido uno, pero si agregaba otro jutsu similar, los dividendos valían la pena. Ahora añade el brote de bambú de tierra y piedra y las púas voladoras. Ambas técnicas crean púas de forma similar a las lanzas de flujo de tierra, utilizando material existente, por lo que el beneficio va más allá de la forma, lo que facilita aún más su aprendizaje. Me beneficio de 3 técnicas al aprender la primera gracias a mis conocimientos previos. Liberación de tierra.
Brote de bambú de tierra y piedra condensa tierra, barro o piedra en el área para brotar en forma de grandes púas que se adhieren al objetivo desde direcciones separadas en un intento de ensartar al oponente, lo que hace más difícil evadirlo. Liberación de la tierra. Los picos arrojados voladores permitían a los usuarios condensar tierra, barro o piedra del suelo en picos más grandes que un antebrazo e impulsarlos hacia un objetivo o dirección. Aunque tiene una desventaja, dijo Takuma por si Masaaki quería seguir el mismo camino. Sería mucho más versátil si aprendiera 4 tipos diferentes de ninjutsu de liberación tierra. Podría haber aprendido un ninjutsu defensivo más fuerte que mi opción actual, o un jutsu que me permitiera manipular el entorno, como convertirlo en arenas movedizas. Esa opción sin duda me habría dado más opciones. Es un juego de compensaciones, pero esta opción tiene otra ventaja, aunque limitada. Al elegir jutsus similares, aumentaba drásticamente su futura destreza. Si aprendía 2 jutsus sin solapamiento, entrenar uno no beneficiaría mucho al otro. Pero en su caso, entrenar cualquiera de los 4 beneficiaba a los otros 3 gracias a su mecánica compartida. Creaba 4 veces más púas que si hubiera aprendido 4 jutsus por separado, lo que le permitía dominarlos más rápido. También había implicaciones prácticas en el mundo real. Se sentiría mucho más cómodo eligiendo qué jutsu de púas cumplía con los requisitos de la situación mucho más rápido, gracias a su mayor familiaridad con las 4 opciones. Eso, realmente tiene sentido, exhaló Masaaki, sintiéndose un poco abrumado por la información. Sí, por eso también he aprendido un jutsu similar a mi elemento tierra. Ocultarse en la roca, que me permite hundirme en el suelo, dijo Takuma. Este jutsu le permitía camuflarse en la tierra y moverse libremente por ella sin ser detectado. Rango C, liberación tierra. Viaje subterráneo convertía el suelo en un fluido, lo que permitía al usuario acercarse al enemigo a gran velocidad nadando bajo tierra. El usuario se camuflaba de forma similar al jutsu ocultar en la roca, lo que lo convertía en un excelente jutsu de asalto para ataques sorpresa. Era más rápido que ocultar en la roca y otorgaba mayor control, de ahí su rango superior. En la misma línea, el jutsu de rango C, liberación tierra. Esconderse como un topo convertía momentáneamente el suelo a su alrededor en arena fina, permitiéndole excavar como un topo. Este jutsu también tenía detección sísmica limitada, similar al jutsu de sentido de temblor de tierra de Takuma, lo que permitía al usuario percibir lo que sucede en la superficie incluso a gran profundidad. Rango D, liberación tierra. El jutsu de decapitación doble suicida era igual al jutsu de ocultarse en la roca, pero con características adicionales y un coste de chakra adicional del 50%. Mientras acechaba bajo tierra, el usuario agarraba al objetivo por las piernas y lo arrastraba hacia la tierra, dejando solo la cabeza sobre la superficie mientras endurecía el suelo a su alrededor para inmovilizarlo. Tras lo cual, podía ser decapitado rápidamente mientras estaba boca abajo. Son 7 ninjutsus, Takuma. 6 de ellos son de rango C. Es caro incluso para un chunin. Exclamó Masaaki, completamente desconcertado. No puedo negarlo. Es un experimento costoso. Takuma miró a su clon para no tener que mirar a Masaaki mientras le mentía a su amigo. ¿Estás bien con los puntos? Sí, he ahorrado mucho. No habría aceptado la sugerencia de Tapir si no hubiera sido Ambu, pero los archivos de jutsu abiertos le dieron la libertad de experimentar a su antojo. Y lo que es más importante, sin el jutsu clon de sombra, que aumentaba el tiempo de entrenamiento, el experimento habría quedado completamente descartado. ¿Querías hablar sobre tu aumento?, preguntó Masaaki. Sin embargo, la experimentación con ninjutsu hoy era responsabilidad del clon. Takuma tenía un asunto diferente que explorar. Solicitó el consejo de Masaaki, beneficiario del patrocinio del clan Akamachi, conocido por su histórica experiencia en jutsus de aumento. Su jutsu oculto, control de calorías, era una de las aplicaciones de aumento más avanzadas del mundo. Mi aumento es un arma viable ahora mismo, pero siento que pronto quedará rezagado respecto a mis otras habilidades, así que me preguntaba cómo potenciarlo, dijo Takuma, apretando el puño. No sé cómo lograrlo. Tengo otra variante en mente, pero ahora mismo es mi prioridad. Su aumento se había fortalecido a medida que crecía, y no se detenía ni se detendría. También había inventado la variante de la segunda id. Pero buscaba más, y una evolución cualitativa parecía el siguiente paso natural. Además de su conexión con Akimichi, Masaaki era uno de los pocos que mejor conocían el aumento de chakra de Takuma.
No solo entrenaban con regularidad, sino que su Bukijutsu también sirvió de inspiración para el aumento que él mismo creó. En mi opinión, tienes dos opciones ante ti, respondió Masaaki después de una larga reflexión. ¿Cuáles son? ¿Compresión o contención? ¿No son lo mismo? Preguntó Takuma tímidamente. Masaaki negó con la cabeza. Las compresiones significan aumentar la densidad del chakra que liberas. Levantó la mano, cubierta con el puño americano, y la aleación especial de chakra brilló con la luz blanca de un Bukijutsu. Necesitas condensar tu chakra y concentrarlo en tu red de canales. Apretó el puño y los puños americanos brillaron con una luz más brillante. Takuma levantó el brazo para cubrirse los ojos entrecerrados ante el intenso resplandor. ¿No es eso simplemente acumular más chakra con cada golpe? Preguntó. Claro, pero supongamos que duplicas la cantidad de chakra que usas con tu aumento actual. ¿Crees que podrás usarlo todo con eficacia? Takuma no necesitó pensar para saber que no podía. Solo había una fracción de segundo de contacto durante cada golpe en el que debía concentrar todo el chakra acumulado para causar daño. Ya había alcanzado el límite de chakra que podía liberar en ese breve lapso. Por eso necesitas compresión, dijo Masaaki cuando Takuma negó con la cabeza. Y las mejoras no son lineales. Comprimir el doble de chakra resultará en más poder que el doble, y las densidades más altas darán ganancias aún mayores. ¿Cómo lo hago? Simplemente hazlo, ¿sabes? Solo comprímelo en un espacio más pequeño, dijo Masaaki como si hablara de forma obvia, lo que lo confundió y de repente lo hizo dudar de la capacidad de su amigo para enseñarle. Es broma. No te preocupes, preguntaré sobre libros e investigaciones que puedas leer. Sé que te gustan todas esas cosas tan aburridas. Takuma suspiró aliviado. Por eso eligió a Masaaki. Su amigo conocía sus hábitos y preferencias. ¿Qué pasa con la contención? Bueno, esto es mucho más fácil de explicar. Mira ese árbol, dijo Masaaki, señalándolo a unos pasos de distancia. ¿Qué pasa si le das un martillazo al tronco? ¿La corteza se rompe? Correcto. ¿Qué pasa si intentas clavar un clavo con el mismo martillo? El clavo entra directo. Ah, ya entiendo. Estás hablando de aumentar la presión reduciendo el área sobre la que se aplica la fuerza, citó Takuma la fórmula científica básica. Claro, lo que sea. Solo que no se extienda. Que sea pequeño. Masaaki hizo un pequeño círculo con las manos. Takuma ya hacía contención de forma limitada con su aumento, pero como con muchas otras cosas que hacía, sus esfuerzos no eran tan efectivos como podrían haber sido porque eran, en el mejor de los casos, mediocres. Durante su año en la academia, hacía ciegamente todo lo que Maruboshi le pedía. Pero después de graduarse, quedó abandonado a su suerte. Si bien recibía consejos, las decisiones eran, en última instancia, suyas. Incluso con Mikoto, si bien ella tenía control total sobre su currículo de genjutsu al principio, incluyendo los 5 genjutsu que le había dado, con el tiempo, ella también esperaba y le permitió elegir su dirección. Era el curso natural de las cosas. Su dirección de crecimiento se había convertido cada vez más en su elección, lo cual se había vuelto aún más cierto desde que se convirtió en Chunin y eligió el jutsu de clon de sombra como su primer jutsu de rango B1 en los últimos años. Se ha sentido tentado a aprender cosas nuevas en numerosas ocasiones. Pasar meses junto a Yori en la guerra lo había tentado a aprender Fukinjutsu. La única razón por la que no lo hizo fue porque sentía que se agotaría al máximo. En ese momento, estaba aprendiendo Kenjutsu, realizando movimientos importantes con Genjutsu e incluso tomando suficiente ninjutsu como para duplicar su número actual. Aunque cada vez era más difícil, no había dejado de aprender habilidades no relacionadas con el combate ni con los chakras, especialmente durante su residencia con Maruboshi. Además, estaba trabajando en un caso importante, pero también seguía adaptándose a Anbu. No podía imaginar cómo serían las cosas si no tuviera un jutsu de clon de sombra. Hacer una pausa. Takuma salió de sus pensamientos y miró a Masaaki, quien lo observaba con una firme expresión de preocupación. No te ves bien. Tómate un respiro. Ven a nuestra casa y quédate sin hacer nada. No creo que lo que estés haciendo ahora mismo sea bueno. De repente, Takuma se sintió culpable por preocupar a sus amigos. Se preguntó si los demás pensaban lo mismo. ¿Acaso Maruboshi tenía preocupaciones similares, pero guardaba silencio porque conocía su verdadera ocupación? Lo intentaré, gracias, dijo Takuma.
Sintió el brazo pesado mientras palmeaba el hombro de Masaaki porque sabía que detenerse no era una opción. Chatea conmigo y el resto de la comunidad en nuestro servidor Discord. El enlace está en la sinopsis. Fin de capítulo. Hasta la próxima. Like y suscríbete por favor. Fix Guzmán se despide, adiós.